Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a las iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, ambos para el ejercicio fiscal 2020. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57, 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esa mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis del presente. Con gusto, diputado, adelante. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Primero, en sesión ordinaria del Pleno del 16 de abril del 2020, el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, sometió ante esta honorable legislatura para su revisión y, en su caso, aprobación de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020 y del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Primero, competencia. Esta Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con los artículos 131, fracción 23 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Emergencia sanitaria por coronavirus. Actualmente, nuestro país vive una situación inédita en su historia reciente, ocasionada por la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, cuya velocidad de contagio ha exigido a las autoridades públicas el dictado de medidas de diversa naturaleza para atender las necesidades surgidas con esta emergencia sanitaria. La epidemia actual no es comparable a ninguna otra, toda vez que las cifras de contagio y víctimas mortales aumentan día con día. Virtud a ello, las autoridades de salud han debido de emitir diversos acuerdos para mitigar los efectos de la enfermedad. Conforme a ello, el 24 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, documento en el que se establecieron diversas medidas de prevención dirigidas tanto a las autoridades como a la ciudadanía. La suspensión de actividades en los sectores público y privado podrían afectar, sin duda, los objetivos de nuestro país en materia económica. Virtud a ello, los distintos niveles de gobierno deben establecer las condiciones no solo para el retorno ordenado a la normalidad, sino también una atención adecuada a la emergencia sanitaria. Sobre ello, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional señala para nuestro país el panorama no es nada alentador, ya que aunque el golpe será regional y mundial, ningún país está a salvo. Se prevé una caída de la economía global del 3%, el país norteamericano. México se llevará la peor parte por una combinación de factores: exposición a Estados Unidos, dependencia de unas cadenas globales de suministros altamente golpeadas por la crisis, caída drástica del turismo y crisis en un sector petrolero que, pese a haber perdido la importancia en los últimos años, sigue teniendo relevancia en la economía mexicana. En un mundo globalizado, esta situación repercute en las entidades federativas de nuestro país, y más en el caso de estados como Zacatecas, en el cual tiene una alta dependencia de los recursos
que le asignan la Federación. De acuerdo con ello, resulta indispensable que el Estado tome decisiones que permitan, primero, proteger a la población más vulnerable y, segundo, posibilite la permanencia de las fuentes de empleo. Consideraciones. Esta comisión de dictamen considera que la propuesta del Ejecutivo del Estado fortalece en nuestra entidad las medidas emitidas por la Federación y atienden de manera oportuna el escenario adverso para las finanzas públicas. De acuerdo con ello, resulta indispensable que el Estado tome decisiones que permitan, primero, proteger a la población más vulnerable y, segundo, posibilite la permanencia de las fuentes de empleo. La solidaridad es un valor de las sociedades democráticas, pues hace posible el respeto y la preservación de los derechos humanos en una sociedad determinada. Las circunstancias que prevalecen en nuestro país requieren indudablemente de nuestra solidaridad hacia los grupos más vulnerables, con la convicción de que cualquier medida que se tome para garantizar su bienestar nos permitirá superar la emergencia sanitaria que vive nuestra sociedad. En tal sentido, los integrantes de esta comisión consideramos que es necesario sentar las bases para que la actual economía pueda continuar con cierta normalidad, después de concluido el periodo de suspensión de actividades que se ha determinado, en observancia a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Conforme a lo precisado, el establecimiento de medidas claras y congruentes permitirá preservar las fuentes de empleo y las finanzas públicas podrán afrontar las consecuencias de la contingencia sanitaria. En este contexto, se estima que la propuesta del Ejecutivo del Estado es razonable y se ajusta, como se ha señalado, a las medidas que ha formulado el Gobierno federal. Con ello, se fortalece la protección a los grupos más vulnerables y refrendamos nuestro deber de solidaridad con la población zacatecana. Contenido de la iniciativa. Las circunstancias inéditas que vive nuestro país han exigido de las autoridades, como lo hemos señalado, la toma de decisiones drásticas, el confinamiento social, que han afectado todas las áreas del entramado social. Los legisladores que integramos esta comisión coincidimos con el gobernador del Estado cuando afirma que el principal objetivo debe de ser evitar los contagios y la mortalidad de la población zacatecana. Por ello, resulta indispensable garantizar la fortaleza de las finanzas públicas con la finalidad de que al retornar a la normalidad el gobierno esté en condiciones de atender las necesidades de los zacatecanos. Conforme a lo expresado, la previsible disminución en las participaciones federales, en la recaudación de impuestos estatales, la baja en el turismo y la recaudación de las remesas son elementos que inciden en la materia. Virtud a ello, consideramos adecuada la iniciativa de reformas que hoy se dictamina en los términos que a continuación se precisan. En la iniciativa que se estudia, se propone modificar el artículo 4 de la Ley de Ingresos vigente, con la finalidad de facultar al Ejecutivo del Estado para potenciar el fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, a través de las diferentes alternativas que ofrece el sistema financiero mexicano, pudiendo ofrecer como garantía la afectación de las participaciones federales que corresponden al Estado. Bajo este contexto, este colectivo dictaminador coincide con el titular del Ejecutivo para que en los términos del artículo 117 constitucional y los ordenamientos referidos, a través de la Secretaría de Finanzas, lleve a cabo las acciones necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Por otra parte, consideramos pertinente el deferimiento del pago de las contribuciones estatales que se proponen en las reformas a la Ley de Ingresos en el presente ejercicio fiscal, pues los propietarios de las empresas grandes, medianas y pequeñas
se han visto obligados a suspender sus actividades, lo que sin duda ha afectado sus ingresos y la posibilidad de cumplir en tiempo con sus obligaciones fiscales. De la misma forma, las personas físicas han sido afectadas con la suspensión de actividades y la reducción, en muchos casos, de sus percepciones salariales, por lo que sus recursos se han destinado prioritariamente a satisfacer sus necesidades básicas, antes que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la solicitud de un servicio público. La fortaleza de las finanzas públicas es una condición indispensable para el retorno ordenado a la normalidad, pues de esta forma el Estado, como responsable de la distribución de la riqueza, podrá establecer las medidas pertinentes para atender las necesidades esenciales de los grupos vulnerables, principalmente afectados con esta epidemia. En este contexto, hemos señalado que las medidas que se han establecido por las autoridades federales y estatales para hacer frente a la emergencia sanitaria tienen como objetivo salvaguardar la salud de los mexicanos. De la misma forma, se ha expresado que la propuesta que se estudia tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y garantizar un retorno a la normalidad en condiciones de estabilidad. Virtud de lo anterior, los legisladores que integramos esta comisión consideramos adecuado que los recursos que derivan de los impuestos ecológicos sean destinados a los rubros precisados en la fracción segunda del artículo 6º transitorio de la Ley de Ingresos con sus modificaciones. Toda vez, con ello, se previenen los resultados adversos de la posible disminución de los recursos federales y se posibilita la inversión en obras de infraestructura, condición dispensable para garantizar la fortaleza de la planta productiva y, en consecuencia, la generación de empleos. Respecto de las reducciones presupuestales de los entes públicos, se coincide que deberán sujetarse a las disposiciones de la Constitución Federal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Sabemos que el objetivo primordial será el de compensar los ingresos que no se recibirán. Tenemos la firme convicción de que los entes públicos entenderán la magnitud del problema y comprenderán las disminuciones. Consideramos que es tiempo de dar lo mejor de sí, de mostrar nuestro rostro más humanos, de pensar en lo colectivo, en síntesis, de solidarizarnos e imaginar que la ayuda mutua es fundamental para superar la calamidad que aqueja al país y a la que pronto saldremos adelante. De la misma forma, en la iniciativa se propone la adición al artículo transitorio 15º quater, donde se establecen medidas de disciplina financiera obligatorias para las entidades públicas. La citada disposición transitoria está integrada por 5 numerales. En el numeral 1, relativo a los servicios personales, se establecen medidas de reducción a las percepciones salariales y extraordinarias. En este apartado, los legisladores y legisladoras que integramos esta comisión consideramos que este numeral no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales en materia laboral, en virtud de que el salario de los trabajadores, aún los de confianza, no pueden ser afectados, por lo que cualquier disminución significaría la vulneración de sus derechos humanos y con ello se violaría el contenido de nuestra Constitución. Conforme a lo expuesto, esta comisión considera que no es posible aprobar el contenido del numeral 1 del artículo 15º quater, proponiendo su eliminación. De igual forma, la iniciativa propone adicionar al presupuesto de egresos un artículo transitorio, 15º quinquies, con la finalidad de facultar a la Secretaría de Finanzas para que, de manera inmediata y con fundamento a lo dispuesto al artículo 94 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, realice un análisis de los fideicomisos públicos
en donde el Estado sea fideicomisente y, en su caso, se instrumente lo necesario para extinguirlos y liquidarlos, realizar la concentración y reorientación de los fondos y recursos públicos que se destinan a los mismos. Sobre el particular, la Comisión de Dictamen estima pertinente precisar que cuando se trate de fideicomisos con estructura orgánica, se estará lo previsto por los artículos 14, 23, 25, 30, 38, 43 y 63 de la Ley de Entidades Públicas Paraestatales. Por último, la iniciativa se propone adicionar también el presupuesto de egresos, un artículo transitorio, 15º sexcias. Consiste en medidas de apoyo a la reducción del déficit presupuestario, derivado de un diagnóstico y un análisis minucioso. La Secretaría de Finanzas podrá emitir un documento que detalle las acciones complementarias que contribuyen a lograr el equilibrio financiero. Al respecto, la Comisión propone al Pleno que se establezca que la Legislatura del Estado, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dará seguimiento a las medidas que dicte la Secretaría de Finanzas con motivo de la aplicación del presente decreto y podrá hacer en cualquier momento las observaciones que considere pertinentes y solicitar los informes que estime necesarios. Finalmente, los diputados y diputadas que integramos esta comisión expresamos que son momentos difíciles para las zacatecanos y los zacatecanos. Nos enfrentamos a circunstancias inéditas que nos obligan a dar lo mejor de nosotros. Como legisladores, estamos comprometidos con el bienestar de los habitantes de nuestro estado, con la plena convicción de que el trabajo todo lo vence. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por el artículo 107 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: artículo primero, se reforman, se adicionan y se derogan diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Artículo segundo, se adicionan diversos artículos del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Así lo dictaminan y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 28 días del mes de mayo del año del 2020. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sería cuanto, diputado. Gracias, diputado. No habiendo más asunto que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión